Desde el momento en que abrimos los ojos al mundo, hay una presencia constante en nuestras vidas, el Sol. Ese disco brillante en el cielo que nos calienta la piel, que da luz a nuestros días y que, sin que lo notemos, mantiene todo nuestro sistema solar funcionando como una perfecta maquinaria cósmica. Pero lo que muchos no saben es que, como todo en el universo, el Sol también tiene una fecha de caducidad. Y cuando ese día llegue, nada volverá a ser igual. Esto no es ciencia ficción, es espacialmente. Comenzamos. El Sol nació hace unos 4.6 mil millones de años a partir de una inmensa nube de gas y polvo en medio del vacío del espacio. Bajo la fuerza de la gravedad, esa nube comenzó a colapsar sobre sí misma, aumentando la presión y la temperatura en su núcleo, hasta que, finalmente, se encendió el fuego sagrado de las estrellas, la fusión nuclear. Así comenzó su vida, como una estrella de tipo espectral G2V, una estrella enana amarilla, brillante, estable y vital para la vida en la Tierra. Ahora mismo, el Sol se encuentra en una etapa que los astrónomos llaman la secuencia principal. Es una fase estable en la vida de una estrella, donde fusiona hidrógeno en helio en su núcleo, liberando enormes cantidades de energía que viajan durante miles de años desde el centro hasta la superficie solar, antes de escapar al espacio en forma de luz y calor. Esa energía es la que hace posible la fotosíntesis en las plantas, regula el clima e incluso permite que nuestros cuerpos sinteticen vitamina D. En otras palabras, sin el Sol, la vida tal como la conocemos no existiría. Pero aunque parezca eterno, el Sol está cambiando. Lentamente, casi imperceptiblemente, está envejeciendo. Cada segundo, fusiona unos 600 millones de toneladas de hidrógeno, y aunque tiene suficiente para seguir así durante miles de millones de años más, ya ha consumido casi la mitad de su combustible disponible. Y cuando el hidrógeno en el núcleo se agote, todo su equilibrio interno se romperá. Verás, la estabilidad del Sol depende de un delicado balance entre dos fuerzas, la gravedad, que intenta colapsarlo hacia el centro, y la presión generada por las reacciones nucleares, que lo empujan hacia afuera. Cuando estas fuerzas están en equilibrio, el Sol brilla de manera constante. Pero cuando una de ellas cambia, el Sol empieza a transformarse, y no de manera sutil. En aproximadamente 5.000 millones de años, este equilibrio empezará a romperse. El núcleo del Sol, sin más hidrógeno que quemar, comenzará a comprimirse bajo su propio peso, aumentando drásticamente su temperatura. Esta compresión extrema encenderá nuevas reacciones alrededor del núcleo, y la energía liberada hará que las capas exteriores del Sol se expandan hasta convertirlo en algo completamente distinto, una gigante roja. El Sol, ese punto brillante que ahora cabe en la palma de tu mano cuando lo ves a lo lejos, se hinchará tanto que alcanzará las órbitas de Mercurio y Venus, e incluso podría devorar a la Tierra. Nuestro planeta, con su historia, sus océanos y su vida, podría ser tragado por una estrella moribunda en uno de los momentos más apocalípticos de la historia cósmica. Imagine el cielo teñido de rojo, no por el atardecer, ni por una tormenta, sino por el propio Sol, transformado en una monstruosa esfera incandescente que ocupa la mitad del firmamento. Para entonces, la Tierra habrá dejado de ser un lugar habitable. Los océanos se habrán evaporado. La atmósfera habrá desaparecido. Las montañas se derretirán como cera, y los continentes quedarán calcinados por el calor. La vida, al menos tal como la conocemos, ya no estará aquí. Este será el escenario cuando el Sol entre en su fase de gigante roja. A medida que su núcleo se contrae, las capas exteriores se expanden violentamente. El Sol crecerá más de 100 veces su tamaño actual, volviéndose frío en su superficie comparado con hoy, pero tan inmenso que aplastará la órbita de Mercurio y luego la de Venus. La gran pregunta es, ¿alcanzará también la Tierra? Los científicos no tienen una respuesta definitiva, pero hay dos posibilidades. Una, que la Tierra sea engullida completamente por el Sol, vaporizada en cuestión de minutos. O dos, que logre escapar a esa destrucción directa, solo para terminar convertida en un desierto infernal, arrastrada por la intensa radiación solar, sin atmósfera, sin agua y sin vida. Un planeta muerto flotando en un sistema solar moribundo.
Mientras tanto, Marte también sufrirá. Aunque podría estar fuera del alcance de la expansión directa, el aumento de radiación lo volverá inevitable. Incluso las lunas de Júpiter y Saturno, que hoy son candidatas a albergar vida en sus océanos ocultos, quedarán expuestas a un calor letal. Todo el sistema solar será testigo del ocaso de su estrella madre, pero esta fase no durará para siempre. Una vez que el Sol haya agotado todo el combustible disponible en su núcleo y en sus capas exteriores, entrará en su fase final. La gigante roja ya no podrá sostener su propia masa. En un acto final de liberación, expulsará violentamente sus capas exteriores al espacio, formando una espectacular nebulosa planetaria, una nube brillante de gas y plasma que se expandirá lentamente, iluminada por el calor residual del núcleo moribundo. Será un espectáculo increíble, aunque nadie estará ya aquí para verlo. Lo que quedará en el centro será algo muy distinto a la estrella que conocimos, un objeto del tamaño de la Tierra, pero con una masa similar a la del Sol, un remanente ultradenso, sin reacciones nucleares, brillando débilmente con el calor residual de sus antiguos días de gloria. Hablamos de una enana blanca. Esta enana blanca será como un cadáver estelar. Ya no producirá energía, no tendrá luz propia, y poco a poco se irá enfriando durante miles de millones de años. Si pudiéramos acercarnos a ella, veríamos un objeto blanco, opaco, tan denso que una cucharadita de su materia pesaría varias toneladas. Silenciosa, inmóvil y eterna. El Sol habrá muerto, no con una explosión como las supernovas, sino con un suspiro lento y agónico, dejando atrás un rastro de gas brillante y un núcleo marchito. Pero su muerte no será el final de la historia. De hecho, en el gran libro del universo, será solo el cierre de un capítulo. El Sol ha muerto. Ya no hay luz, ni calor, ni vida girando a su alrededor. En su lugar, flota una pequeña enana blanca, silenciosa, solitaria y progresivamente más fría. Con el tiempo, miles de millones de años más adelante, ni siquiera brillará. Se convertirá en una enana negra, un objeto teórico, invisible, que ya no emite ninguna energía. Una tumba congelada en medio del espacio. ¿Pero qué pasará con los planetas? Aquellos que no fueron engullidos, como Marte, Júpiter, Saturno y sus lunas, seguirán orbitando esa enana blanca, pero ya no habrá nada que los caliente, ni atmósfera que los proteja. Se convertirán en mundos oscuros y congelados, flotando en la sombra eterna de un sistema solar en ruinas. Asteroides, cometas, lunas, todos seguirán girando en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Y nosotros dónde estaremos? La buena noticia es que aún falta mucho para que todo esto ocurra, miles de millones de años. Pero en ese inmenso lapso de tiempo, la humanidad tendrá que enfrentar una elección: evolucionar o desaparecer. Si seguimos aquí para entonces, no será en la Tierra. Ya habremos tenido que encontrar otro hogar, quizás en otra estrella, en otra galaxia, o en una forma de existencia que hoy ni siquiera podemos imaginar. Porque la muerte del Sol es un recordatorio de algo inevitable. Nada en el universo es eterno, ni las estrellas, ni los planetas, ni las civilizaciones. Todo nace, evoluciona y eventualmente muere. Pero también es una invitación a mirar hacia el cielo con una mezcla de asombro y humildad. Porque ese sol que brilla cada mañana no es solo un astro, es nuestro origen, nuestro motor, nuestra cuenta regresiva. Cada amanecer es un regalo, una chispa más del reloj cósmico que avanza, lento pero constante, hacia el final de todo. Y aunque no estemos aquí para verlo, cuando el sol muera, una parte de nosotros morirá con él. Pero también quedará su legado, polvo de estrellas que alguna vez formó planetas, océanos, vida y conciencia. Porque al final, somos hijos del sol, y mientras aún brille, vivamos con los ojos abiertos al cielo.